buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado es el abogado Francisco Hernández, el hombre del buen hablar. Parecería extraño porque uno cree que los abogados saben hablar y no, son los menos. Pasa lo mismo que con los profesores. Pero también pasa con los denominados comunicadores. Aquí es pocos los que hacemos el esfuerzo de hablar correctamente, que no es fácil, pero bueno. Pero Francisco lo logra. Su experiencia está formada en derecho penal, pero hoy vamos a hablar de la reforma constitucional. ¿Qué sí y qué no? Hay mucha gente que se está oponiendo a esa reforma, pero ni siquiera conoce qué es lo que se va a cambiar. Francisco, buen día y bienvenido al cafecito. Buenos días, Jaime. Yo feliz de estar aquí. Gracias. Y con este rico café al empezar la mañana de un lunes. Vaya, mano. Bien agitado en la ciudad porque hoy comienza el año escolar. Sí, eso indica que el tránsito estará caótico en las primeras horas de la mañana y después del mediodía también. Esa es la realidad. Uh-huh. Cuéntanos del plan de reforma que se supone que ya esta semana se va a estar hablando de eso en el Congreso. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo más importante que hay? ¿Qué pudo haber faltado? Bien, es una de las pocas veces en la historia de la República Dominicana que alguien desde el poder y teniendo prácticamente todo el poder, si tomamos en cuenta la conformación de la Asamblea Nacional a la que le va a corresponder llevar a cabo esta reforma, pues lleva a cabo una reforma sin procurar una ventaja personal, como por ejemplo 2 de las últimas 3 reformas constitucionales que se han hecho en el país, la de Hipólito en el año 2003, que tuvo como propósito abrirse el camino para la reelección, lo cual entonces con los votos no logró luego, y la reforma constitucional de Danilo Medina, que le cerró la oportunidad a Leonel Fernández de volver en el año 2012, se trató justamente de 2016, se trató de una reforma que tuvo como propósito precisamente crearle la posibilidad a Danilo Medina de reelegirse, y luego un intento fallido de Danilo Medina, que quería quedarse por un tercer periodo, que ahí fue cuando diferentes sectores de la sociedad se tiraron a la calle y lo impidieron. En esta ocasión se trata de una reforma donde el presidente de la República, en principio, no está procurando una ventaja personal. El aspecto más prominente de esa reforma constitucional es el que tiene que ver con el blindaje que él procura para asegurar que en el futuro el tema de la reelección presidencial, más allá de la oportunidad que da la Constitución actual, no sea un asunto que pueda ser tocado por ningún presidente de la República. Creo que ese es el aspecto más trascendente si tomamos en cuenta la experiencia del año 2019, cuando Danilo Medina se manejó en esa dirección para producir una alteración de esa parte de la Constitución de la República que se refiere a la reelección por un solo periodo consecutivo y no más. Pero si algo no se entiende es ese blindaje. O sea, yo por lo menos no lo entiendo. Porque los cambios que se le puedan introducir para ese blindaje, esos cambios pueden alterarse, lo puede alterar otro presidente que tenga mayoría en el Congreso y convoque a la Asamblea Nacional, ¿o no? Bien, lo primero que hay que ver en toda ley, y especialmente en la norma sustantiva de la nación, es que siempre subyace un aspecto ético. Por ejemplo, nuestra Constitución actual tiene 2 cláusulas pétreas, como le llaman algunos autores constitucionalistas, aquellas cláusulas que impiden o dificultan determinado cambio en la Constitución de la República. Por ejemplo, el artículo 4 de nuestra Constitución establece cuál es la forma de gobierno de los dominicanos. Dice que el gobierno dominicano es
democrático, es civil, es representativo y por consiguiente define las características esenciales de nuestro sistema de gobierno. Ahora bien, el artículo 268 de la Constitución de la República, lo mismo que el artículo 272, establecen una suerte de cláusula pétrea o blindaje. En el caso particular del 268, por ejemplo, este artículo establece que ninguna reforma constitucional deberá versar sobre la forma de gobierno de la República Dominicana, que será civil, democrático, representativo, republicano. Entonces, en ese sentido, nadie se atrevería, sin que eso se vea como una afrenta mayor, a no ser que tenga todos los poderes habidos y por haber, a tocar ese aspecto de nuestra Constitución de la República. Entonces, esa parte está blindada. Ninguna reforma constitucional, lo dice la propia Constitución, deberá versar sobre la forma de gobierno de nuestro país. Por otro lado, hay, si se quiere, un blindaje, pero ya menos sólido. Es decir, hay una cláusula pétrea que no es tan sólida, tan fuerte como esa, para el caso de cuando la reforma vaya a versar sobre derechos fundamentales, deberes ciudadanos, régimen de la moneda, régimen territorial dominicano, régimen fronterizo. Entonces, en esos aspectos, la reforma constitucional solo podrá darse con un referéndum aprobatorio. Me explico. El Congreso de la República podrá conformar la Asamblea Nacional a través de sus dos salas, el Senado y la Cámara de Diputados, y 15 días después de haberse aprobado la ley que llama a la reforma constitucional, aprobar cualquier cambio en esa dirección, pero a condición de que a más tardar 60 días después la Junta Central Electoral convoque un referendo aprobatorio que, si rechaza la reforma en la dirección que se establece en la ley que ordena su modificación, aprobada por la Asamblea Nacional, entonces ya ahí mismo se cae la reforma. Si la aprueba el referéndum aprobatorio, entonces ya esa reforma se dio. Es decir, es un blindaje que en cierta medida puede ser roto, a diferencia del anterior, el que se refiere a la forma de gobierno de nuestro país, porque en ese sentido no puede haber nunca ninguna reforma a la Constitución de la República. Es decir, no puede haber nada en la reforma, ningún llamado a reforma que verse sobre la forma de gobierno de nuestro país. Ahí hay un blindaje absoluto. El otro blindaje es relativo porque ya se dejaría en manos del electorado dominicano la solución cuando se trate de ese tipo de cosas en las cuales, ahora bien, habría que ver en qué dirección iría ese blindaje. Si el presidente de la República, al blindar, al crear una cláusula pétrea respecto a la reelección presidencial para que no haya por más de un periodo consecutivo reelección presidencial, va a establecer, no he visto todavía el borrador, lo tuve en mis manos, lo empecé a analizar, pero eso puede cambiar ahora en el Congreso de la República, en la ley que se vote, ya estableciendo los puntos de la reforma constitucional. Habría que ver si es que se establece que ninguna reforma constitucional podrá versar sobre la reelección de la República, o simple y llanamente que un referéndum aprobatorio sea el que varíe ese aspecto en un momento determinado. Habría que ver si será flexible o será tan rígida como la primera formulación pétrea a la que nos hemos referido. Pero ya el presidente de la República y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados han dicho que no se va a permitir que sus legisladores varíen lo más mínimo lo presentado, que ya fue de alguna manera consensuado con abogados constitucionalistas. Bien, en este caso ha habido entonces, pienso que internamente debió llevarse a cabo
todo un proceso de consultas. No sé si se hizo y uno no se, Sí, se hizo, no se enteró se hizo a nivel uno. interno del partido. No. Porque ellos convocaron una reunión con se sus hizo una legisladores. en el Palacio y se hizo una aquí en Sí, Camaima. me consta que, pero me refiero a que de repente decirle Sí, como eso a estos legisladores, que vale decir, todo el mundo está de acuerdo, todos esos legisladores están de acuerdo con el 75%. Hay un 25% con el que no están de acuerdo. Recuerda que no están de acuerdo con la reducción de los diputados, que es una de las formulaciones que el presidente de la República ha presentado, que creo que es la más valiente de todas. Sí. Sí, es la más valiente de todas y es la que demuestra que él no anda con populismo, que no se anda buscando, porque a la gente lo que le gusta es que haya muchos diputados. Sí. A los votantes les interesa que haya muchos diputados. Cuanto más candidatos a diputados en procura de curules existen en los procesos electorales, más dinero se reparte en los barrios populares. Sí. Es decir, que ese es un renglón de la vida política dominicana que se va a ver reducido, porque ya hay un par de docenas de diputados que a partir de la reforma constitucional ya no estarían. Y hay que ver también que no solo durante las campañas electorales, hay diputados que cuando van a los barrios van con su funda llena de papeletas de 100 pesos, porque la gente desde que lo ve empieza a pedirle de una vez. Y entonces menos diputados, menos posibilidad para que esa repartición que se hace desde los políticos en el seno de la parte pobre de la sociedad se produzca y se repita. Esa es una realidad. Así es. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito. No se muevan. Estoy riendo aquí con algo que me ha dicho Francisco. Caramba. Pero bueno, aquí estamos en el cafecito y estamos conversando con Francisco Hernández, que es un conocido abogado de Santiago y del país, porque él no quiere ir a la capital mucho, pero también tiene sus casos en la capital de vez en cuando. Y lo demandan desde allá, dada su capacidad y su experiencia. Porque comenzó temprano al lado de verdaderos juristas, porque ahora se le llama, los que están en la comunicación utilizan de forma indistinta el término abogado, licenciado, jurista, jurisconsulto. Digo yo, no, eso no es así. Eso de jurista es una cosa y jurisconsulto todavía es otra fragancia. Y ya es difícil encontrar en una nueva generación un jurista y un jurisconsulto, porque hay que leer mucho y escribir mucho y hacer planteamientos. No, y en nuestro país hay muchos buenos constitucionalistas, Sí. que no solo por lo que escriben, sino por lo que han aportado y por la forma en que cada vez que se presenta una situación que requiere un estudio, un análisis de la materia constitucional para procurar la adecuación de una norma, los llaman, y yo pudiera decir que sí, que tenemos en el país una decena de jurisconsultos que son muy buenos especialistas de la materia constitucional. Una decena, bien lo que usted dice. En estos días invitaron al Palacio. Sí, las demás áreas del derecho se han ido degradando con el paso de los años. Exacto. Y yo creo que el término más apropiado para quienes andamos por ahí sudando la toga es el de togado. Togado. Porque en estos días, en la consulta que se hizo en el Palacio, se reseñaba que fueron invitados 50 juristas, digo yo, y tenemos tantos juristas, expertos en derecho constitucional. Yo creo que no, pero bueno. Yo vi el grupo y me tomé la molestia de indicar algunos, así, Sí. no voy a mencionar nombres. No, claro. No llegaban a 10. A 10. Después los demás eran personas que simplemente fueron llamadas allí. Por ejemplo, yo no soy experto en materia constitucional. No. Lo que sé de derecho constitucional lo sé porque todo abogado penalista necesita conocer la materia constitucional. Claro. Pero yo no he ido a la universidad a hacer una maestría o un posgrado o un doctorado en derecho constitucional y me he limitado en ese aspecto, como en otros aspectos de la formación jurídica, a ser un autodidacta, es decir, a leer, investigar, prepararme, escuchar a los que saben, porque para eso la humildad, y ya pues tengo una noción que me permite hablar del tema, pero sin considerarme un especialista en la materia. Así es, eso es importante que se establezca para que la audiencia sepa. El presidente habló al inicio de su propuesta de modificar la Constitución
de que el tema, uno de los temas sería hacer un poco más sólida la formación y las exigencias de un candidato a la presidencia, pero eso como que se dejó de lado, porque yo no he visto que se haya hablado de eso. Bueno, ya ese aspecto de la reforma constitucional iba a implicar un referendo aprobatorio. ¿Por qué? Porque ya implicaría afectar derechos civiles y en cierta medida también derechos fundamentales. Porque cuando te vas al ámbito de los derechos civiles, los derechos de ciudadanía, la Constitución de la República es clara en el sentido de cuáles son los derechos de todo ciudadano o ciudadana dominicano. Entonces ya establecer condiciones particulares que vayan más allá de la edad para que alguien pueda ser candidato a la presidencia de la República afectaría derechos que obligarían a un referendo aprobatorio. O sea que si se aprobara o se conociera en la modificación el hecho de que cada aspirante a la presidencia de la República sea debidamente cuestionado de arriba a abajo, como se hace en los Estados Unidos con un candidato a la presidencia, es más, con un candidato a la Corte Suprema de Justicia. Se coloca bajo cuestionamiento y todas las agencias investigativas del Estado estudian a esa persona desde sus inicios, desde su nacimiento hasta su estado actual. De ser así en términos real y absoluto, en Estados Unidos no se hubieran colado como presidentes de la República unos cuantos marihuaneros. Se señaló eso. Y consumidores de cocaína. Que en la universidad hicieron eso se señaló. Sí, o sea, lo que te quiero decir es que, bien, perfecto, tal candidato a la presidencia en sus viernes sociales acostumbra a consumir cocaína, que es muy común en Estados Unidos. Bueno, entonces habría que ver si ese era un motivo para impedir que esa persona llegara a la presidencia de la República, o era un motivo para simplemente cuestionarlo en términos éticos y decirle a la sociedad, mira, si ustedes lo eligen, corremos el riesgo de que un viernes, él con la nota bien alta apriete el famoso botón. Bien, el detalle está en que ya esos son aspectos de la vida del ser humano que la propia sociedad en su escarceo lo va a ir comprobando. O sea, tratar de buscar más allá de lo que establece la Constitución de la República actual como requisitos para ser presidente o vicepresidente de la República, que es lo mismo que decir para ser candidato a la presidencia o la vicepresidencia de la República, ya implicaría asuntos que probablemente toquen derechos absolutos y pienso que complicaría cualquier intento de reforma constitucional. Lo ético es relativo. Nosotros tuvimos un presidente de la República que le gustaba beber ron y sus fines de semana se daba sus buenos tragos de ron y existen anécdotas de cómo él se comportaba y se manejaba cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Aquí hemos tenido un presidente de la República que lo que toma es agua y juguitos, pero muy bien seleccionados. Fue 3 veces presidente de la República Dominicana y yo digo, bueno, el que no tome alcohol no lo ha hecho diferente. Es un asunto personal de él. Y hay otro que no se lo bebe, pero que se lo unta, y que fue presidente de la República, que procuró su reelección, pero que no la logró. Entonces, o sea, no sé cuáles aspectos de la vida de una persona pudieran ser cuestionados de forma selectiva y por mandato de la Constitución, que más allá de los requisitos que establece la Constitución actual, no extravasen asuntos que ya van a tocar, repito, derechos fundamentales. Porque, por ejemplo, tú me podrás decir, bueno, el derecho a la diversión es un derecho constitucional. Sí. Lo es. Y cada quien elige la forma en que se va a divertir. Lo que cada quien debe valorar en términos éticos es hasta dónde la forma de divertirse le crea daño a terceras personas y a su entorno familiar. Hasta dónde la forma de divertirse pueda implicar entonces un daño a la familia
Y todo eso en la sociedad, por más cerrada que sea una persona, en la sociedad se sabe. Y en las campañas electorales va a salir a flote. Porque aquí inclusive en las campañas electorales ha salido a flote lo de la preferencia sexual de determinados candidatos presidenciales o de determinados candidatos a sindicaturas o en las congresuales. O sea, que sale a relucir. Y a la gente eso no le ha importado, han pasado y han tenido la oportunidad de llegar al Congreso. Habría que ver si van allí con la mentalidad de convertir el escenario donde van a desempeñar su función en una especie de Sodoma y Gomorra. O sea, que yo pienso que lo de la vida personal de cada quien nunca debería ser un aspecto que tenga que estar en la Constitución de la República. Y repito, creo que con lo que establece la Constitución actual como requisitos para ser presidente, vicepresidente de la República, es suficiente. Y no debiera tenerse en cuenta el patrimonio de un candidato. ¿Cómo obtuvo su patrimonio? Eso no es importante. Bueno, lo primero es que si está en un partido político, si ese partido político lo escoge para ser candidato a la presidencia de la República, y tomando en cuenta que desde nuestro Código Civil se establece el libre comercio a condición, claro está, de que toda actividad que genere dinero tiene que ser de lícito comercio. O sea, si ya el cuestionamiento a la persona es sobre el origen de una fortuna que viene de las drogas, que viene del tráfico ilícito de migrantes, de la trata de personas. Antes se hablaba de un candidato a senador de la región este que llegó a ser todo un líder en su región, que se decía que los inicios de su fortuna tenían que ver con viajes ilegales hacia Puerto Rico y cosas por el estilo. Y eso nunca llegó a trascender ni llegó a desarrollarse. Y fue un funcionario público eficiente, fue un senador eficiente. Creo que hoy la sociedad está en mejores condiciones legales para impedir que cualquier persona cuya fortuna tenga un origen ilícito, probado, pueda entrar a un partido político y desde ese partido político trascender. Ahora bien, aquí en nuestro país ninguna fortuna es santa. No. Ninguna fortuna es santa, porque lo menos que hacen los funcionarios, las grandes empresas en este país es evadir impuestos. Claro. Y la evasión de impuestos, todavía en nuestro país no, pero contrabandear. Exacto. Todavía en nuestro país no, porque no hemos llegado tan lejos con la forma de sancionar la evasión de impuestos. Pero en otros países, el dinero que procede de la evasión impositiva se considera como dinero sucio y por lo tanto ese dinero es objeto de cuestionamiento en el ámbito de las políticas antilavados que los países se van dando, y por eso tú ves que en Estados Unidos es un delito federal. Así es. Vamos a los mensajes, estamos en el cafecito. En uno de los temas que se ha abordado con la modificación que se le hará a la Constitución de la República es el tema de la elección del Procurador General o la Procuradora, como lo que sea, hombre o mujer. ¿Cuál es la opinión de Francisco Hernández sobre esto? Pienso y digo, conforme a mi humilde entender, que el presidente de la República está cometiendo un grave error en ese aspecto. Yo pienso que de los renglones de la reforma constitucional que él está promoviendo, ese renglón debe ser analizado de manera muy, pero muy detenida. Y voy a decir francamente por qué. El Ministerio Público es un órgano del Estado que no puede salir del control del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué no puede salir del control del Poder Ejecutivo? Porque el Ministerio Público es el instrumento creado por el Estado para asegurar la política del Estado
contra el crimen. Y la política del Estado contra el crimen implica la seguridad pública nacional. Es un elemento clave. Es una de las funciones vitales del Estado dominicano, especialmente a través de su poder ejecutivo. No solo en la formulación de las políticas represivas que el Estado debe tener siempre para asegurar el equilibrio de la vida en sociedad, sino también en la prevención de la criminalidad, especialmente de la criminalidad organizada, que es la que más daño le hace a la sociedad. Y cuando digo que el Poder Ejecutivo no puede desembarazarse de ese nexo que le da con el Ministerio Público la posibilidad de que él escoja a su máximo representante, es porque no puede haber titubeo a la hora de quitarlo y poner otro, cuando quien asume la máxima representación del Ministerio Público no lo hace con la eficiencia necesaria. Yo no sé hasta dónde ese aspecto de la Constitución de la República, establecido en su artículo 169, que coloca al Ministerio Público como el rector de la política de Estado contra el crimen, se está cumpliendo de manera efectiva en la praxis de ese órgano del Estado. Yo no imagino lo contrario. Yo supongo que existe una mesa donde está el Ministerio Público, donde está Interior y Policía, donde están representantes de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, en donde se discute esa política criminal de Estado. Yo imagino esa política criminal de Estado con misión, visión, valores, propósitos, como todo un instrumento con planes quinquenales establecidos en la dirección de prevenir, controlar y reprimir el delito. O sea, yo lo imagino. Entonces, no es posible que el presidente de la República, y ya esta parte sí me luce un poco populista, quiera colocar la decisión de escoger al Procurador General de la República en manos del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo veo incorrecto. Él, por ejemplo, ha insistido en un Ministerio Público independiente. Ese Ministerio Público independiente está en la Constitución de la República, está en la ley orgánica del Ministerio Público. Es funcionalmente independiente, es administrativamente independiente, por eso tiene su propio presupuesto. Ahora bien, ¿desde cuándo lo es en términos de esa formulación constitucional? Desde el año 2010. ¿Qué ha pasado aquí? ¿A quienes han nombrado como procuradores generales de la República gobiernos anteriores? A miembros del Comité Central y del Comité Político de su partido. ¿En pos de qué? De la impunidad, porque fueron llevados ahí para asegurar que los compañeritos no fueran perseguidos, no fueran atacados. Ese no es un invento, esa es la realidad. O si no, veamos el histórico. Que algunos desempeñaron muy bien su función. Sí, es verdad. Radamés Jiménez, a quien conozco desde hace muchos años, fue un excelente Procurador General de la República. Ahora bien, a quienes nombraba Radamés Jiménez antes de que iniciara la carrera del Ministerio Público en las fiscalías, como fiscalizadores, como procuradores generales de corte. Por eso, cuando usted observa el panorama actual del Ministerio Público, la mayoría de los funcionarios que hoy ocupan cargos en el Ministerio Público, desde fiscalizadores hasta procuradores generales adjuntos, fueron nombrados por influencia del partido. Es decir, la Constitución establecía un Ministerio Público independiente, pero los políticos no nombraban procuradores independientes. Inclusive la propia Jenny, que es una potencial candidata a la Procuraduría General de la República, como su máxima incumbente. Jenny, ¿quién la nombró en septiembre del año 2004, cuando regresó al poder? El PLD, a través de sus... Exacto, que resultó ser buena, que resultó ser efectiva. Bien, perfecto.
Se dio con muchos, no se dio con todos, claro está. Pero hay otro tema ligado a eso, y ya con eso vamos a cerrar el programa. Vamos a los mensajes y cuando estemos de regreso, entonces vamos a tratar ese otro tema del Procurador General de la República. Estamos hablando del tema de la Procuraduría General de la República, que sería escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero el presidente escoge un procurador, y lo dijo la actual procuradora, que ella no pudo hacer lo que ella quiso, que era bombardeada adentro y fuera. El presidente escoge, o el Consejo Nacional de la Magistratura escoge un procurador, pero a fin de cuentas el resto no son escogidos por el presidente, una gran parte sí, otra parte no. Y esa estructura ahí posiblemente el procurador no tenga influencia en todos los fiscales. Bien, lo primero es que el Consejo Nacional de la Magistratura escogería al titular de la Procuraduría General de la República. Ajá. Y ya luego, ese titular de la Procuraduría General de la República escogería parte de sus adjuntos y el presidente de la República escogería también una parte de sus adjuntos. ¿Qué es lo que tenemos? El presidente de la República empezó a hablar de independencia del Poder Judicial, cuando quería decir independencia del Ministerio Público. Repito, desde el punto de vista legal y constitucional, tenemos un Ministerio Público independiente. Y yo pienso que la forma de elegir al Procurador General de la República no va a incidir en nada si siempre será propuesto por el presidente de la República. Es decir, si el presidente de la República va a proponer a quien va a ser el titular de la Procuraduría General de la República y luego va a tener incidencia en la escogencia del 50% de sus adjuntos, entonces vamos a seguir en lo mismo, porque será alguien escogido por el presidente de la República. ¿O acaso los presidentes de la República, desde la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, no han tenido la mayoría para disponer? Y aquí en este caso, si no se tratara de una terna, que fuera un único candidato, bueno, pues ya fue el electo por el presidente de la República y nadie se lo va a rechazar. ¿Qué pasó con doña Miriam? Que es una persona a la que todo el mundo le reconoce sus méritos morales. A esa dama la pusieron ahí cuando ya había terminado. Señores, la edad de pensión en nuestro país es de 60 años. A los 65 años, ya la persona no quiere trabajar más, por más interés que tenga de servir. Esa señora ya estaba pensionada como juez de la Suprema Corte de Justicia, con achaques de salud, porque hay personas que llegan a los 70 años en condiciones de salud física y mental favorables. Esta señora con problemas de diabetes, a cada momento descompensándose en términos de su condición de salud y con una olla hirviendo en su entorno, porque la verdad es que sí, que es complicado. Entonces, ¿qué pasó en su gestión? En su gestión se cayó, por ejemplo, la Inspectoría del Ministerio Público. En su gestión, la Inspectoría del Ministerio Público se cayó. El Consejo Superior del Ministerio Público, en su función disciplinaria, se cayó también. En estos 4 años ha habido pocas cosas que tengan que ver con juicios disciplinarios, con sanciones a fiscales, a miembros del Ministerio Público en general, que hayan cometido actos dolosos o negativos en el desempeño de sus funciones. Y esta señora, lamentablemente, no ha hecho el trabajo en las condiciones a la altura que el trabajo tiene que hacerse. Y cada vez que ha tenido que aparecer públicamente, ha sido con 2 pies de amigo. Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso. Sus 2 muletas, si la pueden observar. Cada vez que tiene que tocar un tema importante de cara a la nación, tiene que acompañarse de esas 2 personas, porque parecería que sin esas 2 personas, ella está incompleta en el desempeño de una función que primero empieza por ser individual, y luego entonces, en los aspectos en que la ley orgánica del Ministerio Público establece la integración y las cosas que se pueden hacer en equipo, ya entonces implica un trabajo colectivo. Pero hay cosas
que van con su voluntad propia, con su decisión propia, con su capacidad para solucionar situaciones. Y lamentablemente, doña Miriam Germán Brito, mi compueblana, no llegó allí con las mejores facultades físicas, aunque mentalmente, aunque intelectualmente, no siento que ha variado mucho, pero está físicamente limitada por sus quebrantos de salud. Y el pretender inclusive que ella se quede más tiempo ahí, yo pienso que sería un acto negativo que seguiría contribuyendo al retraso de muchas cosas que el Ministerio Público tiene que hacer para ponerse a tono con el crecimiento de la criminalidad organizada en lo que respecta a políticas de represión, de persecución, a formulaciones acusatorias que sean lo más objetivas posibles para evitar que sigan sucediendo las cosas que hacen que los expedientes que se tienen en nuestro país contra la criminalidad organizada impliquen tantos imputados como personas físicas, así como personas jurídicas, que resultan luego inmanejables para los tribunales. Francisco, gracias. Francisco Hernández, abogado, ha estado con nosotros compartiendo algunos temas que están incluidos en las propuestas de reforma a la Constitución de la República, que se supone que esta semana entrará en plena discusión con la aprobación de la ley que establece los temas que van a ser variados en la Constitución de la República. Gracias. Gracias por estar aquí. Terminamos con el cafecito. Gracias, buen día. Ah, caramba.